Video número 22, video académico. Continuamos con nuestro ejercicio de renderizado de vehículo. En las dos partes anteriores vimos primero la fase de dibujo preliminar ejecutada con lápiz de grafito. Posteriormente vimos una primera aproximación con marcadores cubriendo las áreas esenciales de la imagen. Y a continuación seguiremos avanzando e introduciendo un segundo material, en este caso los pasteles secos. Tengo aquí un par de trozos de pastel seco, son dos barras muy pequeñas, que son las que van a empezar a suplir las siguientes etapas del trabajo, para posteriormente hacer un remate con lápices de colores. Antes de hacer ese avance, es necesario concluir con toda la etapa que tiene que ver específicamente con marcador. En este caso, por ejemplo, vamos a plantear lo que podría ser el color rojo de las luces de detención con un marcador. También nuevamente se trata de un marcador convencional, no es un marcador de ilustración. Parte de la intención de estos videos siempre ha sido el empleo de materiales más asequibles que puedan servir para hacer interpretaciones complejas o interesantes de los temas que hemos venido desarrollando. También porque obviamente los materiales con frecuencia, si son profesionales, siendo materiales de altísima calidad, son más costosos que los materiales que se utilizan habitualmente en el entrenamiento académico. Voy a utilizar aún así un tono de gris adicional. Hago siempre la observación, todo lo que estoy haciendo yo en este momento o que ya hice con marcadores, nunca olviden, es susceptible de hacerse también con un solo material. Hubiéramos podido hacer absolutamente todos los procesos que ya vieron acá, los hubiéramos podido hacer utilizando, por ejemplo, solamente lápices de colores. El lápiz de color es un material que hemos mencionado, permite un grado de precisión extraordinario en las imágenes. Se pueden hacer imágenes absolutamente fotográficas con él, pero la única desventaja, si es que se puede hablar de desventajas, es que resulta ser un material que requiere un largo lapso de tiempo para su ejecución. Es un material que implica muchísima mayor paciencia y cuidado en todos los aspectos de su uso. De todas maneras, eso depende de la intencionalidad que tenga el diseñador o la diseñadora en el momento de hacer la ilustración o del ilustrador, porque pues hay casos en los que se trata sencillamente de hacer una aproximación rápida al tema y no es una exigencia que sea demasiado fotográfica esa aproximación. Los grados de realismo que pueda tener una imagen varían de acuerdo a las características del proceso de ilustración, a los requerimientos que se hayan hecho para su ejecución. Hay una cierta libertad, hay momentos en que el ilustrador o el diseñador o la diseñadora o ilustradora deciden que la imagen que quieren hacer es muy fotográfica, en ese caso tomará muchísimo más tiempo y cuidado hacerla, y hay momentos en que si estamos en procesos previos de bocetación, no será tan necesario detenerse demasiado en detalles, sino más bien con unos cuantos trazos dar a entender las principales características formales de lo que estamos ilustrando. Como ven, aquí he ido añadiendo poco a poco algunos toques más con un marcador gris, un poco más oscuro. Regreso al azul, esta vez ya por última vez, antes de comenzar a utilizar un material diferente. El mapeo que habíamos hecho de brillos, luces y sombras, continúo retocándolo. No hay una norma exacta para saber hasta dónde pueden abarcar las luces y las sombras una determinada imagen. Simplemente hay que tratar de deducir la posición en que está el volumen principal del artefacto que estemos ilustrando, porque además esto que estoy haciendo no es una técnica o proceso exclusivo de la ilustración de vehículos. Esto que estoy haciendo, combinando los materiales, es exactamente lo mismo que se podría hacer si el tema fuera un artefacto muy diferente a un vehículo.
una brilladora, una aspiradora, una batidora, objetos incluso muy pequeños, mucho más pequeños que eso. Y es bueno mencionarlo porque pues, se puede llegar a creer que lo que estoy haciendo es únicamente lo que se haría si estoy ilustrando este tema de vehículos o automóviles o medios de transporte. Los temas no son lo importante es el conocimiento que se tenga de la combinación de los materiales para poder hacer buenas interpretaciones. Termino ya de perfilar esto con los marcadores, aprovechándolos al máximo, tratando de extender un mayor número de capas en algunos casos. Como ven, este marcador azul, bastante cubriente, me permite, a pesar de su grado de oscuridad, que es bastante grande, generar varias capas que nos dan contraste. Se pueden ver las transiciones, ¿no?, de color debidas al uso de varias capas. Ya ven que una segunda fase, a medida que añadimos contrastes nuevos como ese que introduje con los marcadores o las capas nuevas de marcador azul, el volumen va ganando cada vez mayor contraste, mayor protagonismo, y es entonces quizá cuando podemos pensar en empezar a aplicar otro material. Última pasada de azul, he tomado la decisión de que esta parte la voy a trabajar a partir del uso de otros materiales, no necesito reservarla. Sobre el marcador anterior, pues puedo colocar las capas que yo quiera de otro material. Ven que habiendo puesto color negro debajo, al pasar de nuevo el azul, lo que estoy logrando es un mayor contraste, una especie de azul más oscuro. En este sector, por ejemplo, había colocado unas cuantas capas de azul. Si a esas capas de azul les mezclo negro, por supuesto lo que hago es profundizar la tonalidad. Se sigue interpretando de alguna manera como azul oscuro o un azul en sombra, y eso le hace ganar contraste a la imagen. Ahí estamos haciendo uso de negro sobre azul. Los marcadores con marcadores se pueden combinar en varias capas sin mucho problema. Pasemos entonces a los pasteles, como hemos visto en otros videos. Vamos a utilizar dos tonalidades de pastel. Comencemos por la más clara o podemos hacer mezclas de las dos. Utilizando el bisturí o cortador, extendemos el azul claro de este pastel sobre toda la superficie de la carrocería, sin diferenciar las zonas más oscuras de las más claras por ahora. En otros videos hemos visto cómo el pastel es susceptible de borrarse y eso hace que haya muchas posibilidades en su aplicación. Extendida esa capa, utilizamos algodones o también podemos hacer uso de un trozo de papel arrugado. El papel o el algodón son materiales que se usan bastante en esta etapa. Si la superficie es suficientemente grande, podemos utilizar, como en este caso, un trozo de papel suave, de pañuelo o de algodón, y hacemos una mancha sobre todas las áreas previamente interpretadas con marcador. A pesar de que el pastel es borrable, conviene intentar controlar las zonas para evitar que se salga excesivamente si no queremos manchar el fondo de la ilustración. De todas formas, siempre existe la posibilidad de usar el borrador. Ven ustedes que vamos extendiéndola y también la pasamos sobre las superficies de mayor oscuridad. Esa veladura es la que se hace cargo de crear la transición realista de la carrocería, del brillo de la carrocería. Pasarlo de esta manera
con cierta intensidad, tratando de controlar un poco los bordes. En algunos casos, si es necesario, podemos recurrir entonces al uso del copito, que permite controlar las zonas un poco con mayor precisión, sobre todo la parte que podría tener áreas muy restringidas o muy cercanas a los bordes de la ilustración. De todas maneras, repito, la posibilidad de borrar el pastel siempre existe. Es la siguiente etapa que vamos a aprender a continuación, una vez que se haya logrado extender suficientemente las zonas requeridas del pastel. Prácticamente no dejo ni una sola parte de la imagen sin cubrir con el pastel. Como pueden verlo, recreo completamente el azul anterior. Esto tiene que ver, por supuesto, directamente con la teoría del color, que nos dice, como lo hemos mencionado también anteriormente en otro video al respecto, nos dice que nosotros vemos permanentemente en mezclas de colores. Estamos viendo un tono de azul específico, podemos darle nombre a ese azul inclusive, pero según las condiciones de luz, habrá sectores donde ese azul aparezca casi como si fuera negro y otras zonas donde se verá muy pálido. De manera que siendo el mismo color, su percepción se modifica considerablemente según la luz. Hacemos ahora sí uso de la cuña del borrador y el primer paso suele ser refilar la imagen, es decir, en las zonas donde por alguna razón se nos ha salido un poquitico el borde del pastel, se nos ha salido de control, entonces comenzamos a pasarlo en principio para recuperar nuevamente la silueta de la imagen. Esa será la primera etapa. De paso, si todavía consideramos que sobran algunas líneas que hayan quedado allí, líneas fantasmas del dibujo preliminar, pues este es el momento para poderla retirar definitivamente. Una vez que hemos retirado las principales zonas, como vemos en otros ejercicios, es el borrador en cuña, usado en diferentes ángulos, el que empieza a hacerse cargo de la imagen a continuación. Donde veamos que podamos introducir brillos intensos, entonces usamos el borrador con cierta fortaleza, lo reafirmamos, retiramos una buena parte del pigmento y en zonas de brillo intermedio usamos el borrador por el lado ancho de la cuña, acostándolo casi completamente. Vamos calculando en qué zonas puede haber un poquito más de brillo. Recuerden, los brillos de una superficie metálica en algunas condiciones se ven bastante blancos si la superficie es muy reflejada, muy brillante, entonces casi que el blanco sería el material o el borrado que habría que hacer para que se viera con mayor intensidad. Y hay zonas intermedias donde no se retira de todo el pigmento. Aquí vamos viendo, estamos de todas formas en una etapa intermedia todavía de la ilustración, de manera que esto se someterá después a los lápices de colores y ahí se definirá mucho más. Si queremos volver a crear oscuridad, ahí quitamos de las zonas más oscuras donde había pasado el pastel precisamente, retiro un poco del pigmento, de manera que ahí estoy produciendo nuevas transiciones de color. Entonces, este ejercicio lo hemos dividido en videos completamente separados unos de otros, precisamente para permitir ver paso a paso cómo el marcador, al ser combinado con otro material, comienza a producir un efecto de transición que no es tan difícil de lograr si tenemos a la mano materiales como el pastel. Esta primera pasada nos da esa aproximación general. Seguimos mirando dónde podría ser más oscuro o más claro. Con respecto a la ventana, hay un estándar que se utiliza bastante, o en una época por lo menos fue así, vale la pena conocerlo. Probablemente
algunos diseñadores o ilustradores ya no lo usan o no les interesa usarlo, pero tratándose de un video académico como este conviene mencionarlo. Las ventanas, que previamente habíamos oscurecido más o menos hasta la mitad de su altura, con un marcador negro, vuelvo a reforzar un poco y recupero un poco la diferencia de las líneas de la carrocería en este sitio. Enfatizo el color negro nuevamente. Aquí puedo pasar con confianza el marcador negro porque en esa zona prácticamente no permití que el pastel interfiriera, y es importante mencionar eso. Cuando el pastel está demasiado espeso o demasiado denso en una superficie, no es muy conveniente que los marcadores se trabajen sobre él, porque pues terminan impregnándose del pigmento. Y eso por un lado mancharía el color del marcador y por otro comienza en algunos casos a afectar el fieltro, comienza a echar a perder el marcador. En esta etapa entonces vamos a usar una tonalidad de azul, podría ser la misma de la carrocería, y la colocamos sobre la ventana. Simplemente la dejamos llegar a la zona blanca, vuelvo a pasar sobre el color negro, lo mismo en el fragmento que se ve en la parte posterior, hago lo mismo. Y con unos toques del borrador en la parte superior de la ventana aludo un poco a el brillo lejano. Se trata de pensar en la ventana como una superficie que refleja el paisaje. Por esa razón es el uso del borrador, una transición suave que iremos reforzando poco a poco a medida que vayamos avanzando a la fase siguiente de la ilustración. Todavía hay muchas líneas que no tienen demasiada precisión, no es el momento aún de retocarlas. Lo importante es haber empezado a crear transiciones interesantes que empiezan a representar los brillos de la carrocería. Supongamos que el diseño tenga aquí una línea. Muchos vehículos de las épocas de los años 60, 70 tenían características como esas, líneas dibujadas a lo largo de la carrocería. Vamos a hacer que este modelo tenga esa línea de extremo a extremo. Por ahora simplemente borramos, ahí sí tratando de recuperar el blanco del fondo por completo. Ya lo retocaremos si es necesario incluso con instrumentos para que el acabado sea mucho más preciso. Retiramos parte del pigmento, siempre y ver los fragmentos del borrador. Ahí estaría. Es hora entonces de empezar a involucrar el tercer material, que es el lápiz color. Para eso tenemos nuestros lápices muy afilados, observen la punta. Usamos un color pálido y uno más oscuro, y también vamos a comenzar a utilizar el negro y el blanco. Con estos cuatro colores podemos hacer varias cosas adicionales. El primero de los que puede intervenir dentro del ejercicio que estamos haciendo, quizá uno de los colores más importantes que solemos utilizar en estas etapas donde queremos representar transiciones, es el color blanco. El blanco nos permite recrear zonas que hayan quedado ocultas en el dibujo. Por ejemplo, en la ventana podemos recuperar un borde haciendo una primera pasada. Podemos empezar a crear transiciones entre la zona de pastel y la zona de marcadores. Acostamos el lápiz. Se trata de extender una capa muy suave todavía, que no produzca un rayado excesivo en la superficie, y la podemos alternar con capas de azul pálido. Entonces la transición, los límites o los bordes entre los dos sectores se empiezan a generar por capas de lápiz color. Por esa razón mencionaba yo que es posible hacer este proceso. Si uno no tiene pastel a la mano, puede hacer lo mismo que hizo con el pastel usando lápices de colores. La única recomendación es, como ven, utilizar el lápiz muy afilado, inclinado, para que no produzca un rayado que empiece a echar a perder la suavidad de la superficie representada. En algunos casos
el blanco se hará cargo de transiciones un poco más luminosas en el borde de la imagen, ¿no?, que pueden además ser más enfáticas a medida que añadimos capas y capas del tono. Por ejemplo, aquí, como empiezo a conectar zona de brillo con zona de transición, en la parte posterior el blanco resulta muy importante para generar la transición entre este sector lejano de brillo y un reflejo que empieza a manifestarse en la superficie. En ese lugar puedo cambiar la dirección del trazo de manera que sea más cómodo y usando el lápiz voy creando la transición. Observen que comienza a verse mucho más suave. Debajo está el marcador y las transiciones comienzan a darnos esa interpretación que es la que estamos buscando de luz y sombra. En este caso, en una superficie que es la carrocería de un vehículo que requiere, por supuesto, la interpretación en algunos casos de brillos intensos o de transiciones suaves que permiten interpretarla adecuadamente. Sigo entonces generando esas transiciones. Acá podríamos involucrar otra sobre ese azul, una capa de blanco extendido de esta manera, muy largo el trazo. Ahí voy creando entonces ya la transición, como se empieza a observar. Podemos reforzar el color, nuevamente una capa de azul. Los lápices de colores hemos visto que la forma casi ideal de utilizarlos es por medio de capas sucesivas. Cambio al color azul más oscuro y gracias a él empiezo entonces a detallar muchísimo más las transiciones de brillo, luz y sombra. Ahí ven ustedes cómo empieza a actuar. Algunas aristas que pueda tener la carrocería comienzan a verse de esta manera. Zonas de difícil acceso que el marcador a veces se convierte en un instrumento de difícil control, se pueden interpretar con lápices de colores, tratando de hacer capas lo más uniforme posibles. Lo mismo puede pasar aquí, ¿no? Refuerzo un poquito la parte de la ventana y con blanco creo la transición, que de paso me ayuda a fijar un poco el pastel. Ahí ven ustedes el efecto de transparencia. Puedo agrisar un poco el borde. En la ventana posterior puedo hacer algo similar, nuevamente generando una especie de gris por veladura sobre el negro, pasar el blanco suavemente para que me dé el efecto de transición. Vamos llegando hacia la última fase, que irá siendo la de detalles. Paso a paso iremos llegando a ese punto. Damos por concluido este tercer video de este ejercicio renderizado de un vehículo. Es importante tener en cuenta que todas las etapas están enlazadas de manera que los materiales menos grasosos, en este caso marcadores y pasteles, sean los que estén debajo y los más grasosos, los lápices de colores, en las últimas capas del color.